Bueno, el día de hoy tenemos a la maestra María Guadalupe Arrieta Reina. Ella es profesora de educación preescolar con base en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección General de Preescolar. Es profesora de educación, bueno, fue profesora de educación en grupos integrados en la Dirección de General de Preescolar. Psicóloga especializada adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Coordinadora del programa de maternal terapéutico en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, coordinadora del Servicio de Atención Educativa del Hospital Psiquiátrico Infantil, profesora titular del curso del manejo de la psicopatología infantil dentro del salón de clases durante el 20, desde el 2000 al 2020, profesora titular del Diplomado de Problemas Específicos del Aprendizaje en el claustro de Sor Juana, fue jefa de servicio de psicodiagnóstico y tratamiento del Hospital Psiquiátrico Infantil, igual desde el 2011 al 2020. Ha participado en el programa del modelo de atención a niños, niñas y adolescentes con vulnerabilidad escolar. Es profesora de educación preescolar, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en educación especial, facilitadora de la Escuela de Hijos y Padres del Instituto Mexicano de la Excelencia Educativa, maestra en psicoterapia cognitivo-conductual y está certificada como moderadora de la Escuela de Hijas y Padres del Instituto Mexicano para la Excelencia. Y actualmente trabaja con nosotros en la CONASAMA, está encargada del programa de atención a niñas, niños y adolescentes. Nos va a dar el tema de hoy, dispositivos básicos del aprendizaje. Por favor, Lupita, adelante. Voy a estar pendiente de las preguntas y de los micrófonos. Sí, ya. Ok. Muchas gracias, Pau. Bueno, ya están viendo la presentación. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar vamos a hablar acerca de todos los dispositivos básicos del aprendizaje, pero además de los dispositivos, de todas las condiciones que son necesarias para el aprendizaje. Este programa de telementoría pues está referido principalmente a la cuestión de reconocer y identificar, ¿no? Cuáles son estas alteraciones en el aprendizaje que se van dando en la medida, digamos, que los niños pueden presentar algún tipo de psicopatología y esta relación que se va a ir dando o que vamos a ir identificando en cada uno de ellos. Entonces, la doctora Pau ya la semana pasada nos hizo favor de hablar acerca sobre la relación que tiene la salud mental con el aprendizaje. En este momento vamos a hablar específicamente de estas condiciones que se requieren para el aprendizaje de manera general y además de cuáles son estos dispositivos que son básicos y que son muy importantes, pues para que se vaya dando la tarea del aprendizaje. Entonces, nuestro objetivo es identificar cuáles son estos dispositivos y factores que intervienen en el aprendizaje y que debemos tomar en cuenta en la labor docente, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, ya nos dijo la doctora cuál es la idea, cómo tenemos que hacer esta sesión, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la definición de aprendizaje, ¿no? Esto es un proceso que determina una modificación del comportamiento de carácter adaptativo siempre que los cambios de las condiciones del ambiente que lo determinaron sean lo suficientemente estables. O sea, definiciones del aprendizaje hay muchísimas, ¿no? Y nosotros aquí lo que vamos a hablar no solamente es del aprendizaje escolar, sino del aprendizaje de manera general, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de aprendizaje. Desde que nacemos hasta que morimos estamos aprendiendo cosas, ¿no? Existen diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Desde los que tienen fines básicamente de sobrevivencia y adaptación, es decir, esto que el niño cuando nace tiene reflejos y finalmente a partir de ahí se empieza a dar toda una serie de aprendizajes en el que nos va a permitir tener la capacidad de ir sobreviviendo, ¿no? Pero después también se van desarrollando otros mucho más complejos, ¿no? Que es toda esta capacidad simbólica que es inherente al hombre y que parte de esta capacidad simbólica es lo que trabajamos pues también en las escuelas, ¿no?
y no requiere de materiales que solamente el hombre puede producir, ¿no? Entonces, lo que vemos finalmente es que los diferentes tipos de aprendizaje pues están basados también en diferentes funciones cerebrales, como el razonamiento, el lenguaje, ¿no? La habilidad científica, numérica, ¿no? El control de cada una de las, de la coordinación motora fina, de la motora gruesa, la imaginación, en fin, todos estos elementos que vamos a considerar que van a propiciar los diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones necesarias, ¿no? Para el aprendizaje, pues si hablamos de factores individuales, vamos a tomar en cuenta de primera instancia los factores orgánicos del individuo, cómo está su salud. Si su salud es deficitaria, pues va a tener alteraciones en el aprendizaje que no van a ser funcionales y que van a tener pues una serie de problemas porque no se va a dar el aprendizaje de la misma manera. Hay problemas metabólicos, ¿no? Y eso también va a ocasionar dificultades, problemas neurológicos, déficits sensoriales, psicopatologías, que son las que posteriormente se van a ir revisando y que nos van a ir dando pues también un perfil de las condiciones, ¿no? De aprendizaje que se van a dar en cada una de estas situaciones, ¿no? Factores mentales como la discapacidad intelectual, ¿no? El CI normal o mayor no implica necesariamente la madurez, digamos como que ahora mucho se ha visto que muchos de los que pueden ser considerados niños genios, pues no necesariamente tienen de veras este nivel, ¿no? Entonces, a veces los están mandando como a cuestiones, digamos, como de escuelas especiales, porque tienen como una mayor capacidad, pero ya vimos que no necesariamente el CI implica madurez y no necesariamente el CI alto implica que finalmente va a desarrollar un aprendizaje escolar eficiente, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la maduración fisiológica y con la estimulación que recibe este chico para que verdaderamente aproveche la discapacidad, el nivel de inteligencia alto, ¿no? Y en la discapacidad intelectual, pues finalmente, claro que vamos a ver una serie de factores que van a determinar el que el chico vaya, pues, siempre atrasado y que no vaya logrando los contenidos escolares que se le exigen entre la escuela, porque definitivamente, pues, no está teniendo ese nivel, ¿no? Los factores afectivos, pues claro que son condiciones fundamentales. El temperamento, ya sabemos ahora que desde que se nace con un tipo de temperamento y que ese finalmente va a ayudar o va a limitar, ¿no? La situación de aprendizaje también, ¿no? En el temperamento se habla que hay un temperamento fácil en el que el bebé, cuando uno se acerca, es un bebé encantador, es un bebé que propicia el que la gente se acerque, que va a tener una mayor estimulación. Hay temperamentos difíciles que van a tener una interacción pues más compleja con la sociedad que le rodea, incluso con los padres de familia, ¿no? Y hay otro que hablan de un temperamento lento de calentar que finalmente va a tener pues más dificultades en el desarrollo que se van a ir observando porque su proceso es lento, ¿no? Y también habrá problemas de conducta, problemas de personalidad, etcétera, que van a condicionar mucho de la situación que se va a ir dando propiamente en el aprendizaje, ¿no? La realidad externa implicada en el aprendizaje, pues también va a tener una condición muy específica para ver cómo se va dando, ¿no? Tanto los factores familiares, los factores escolares, los factores socioculturales, es el medio ambiente que está rodeando al chico y que todos estos factores van a tener una influencia importante en cada una de estas situaciones, ¿no? De ahí que pues tenemos que ir revisando en cada uno cuáles son estos factores que van a afectar el aprendizaje, ¿no? En los factores familiares, pues las situaciones estresantes, ¿no? Después del COVID, lo que vimos es que finalmente, pues muchas familias perdieron a un familiar cercano y que esto pues ocasionó realmente que tuviera una afectación la familia, ¿no? La separación o el divorcio, pues también son situaciones estresantes que ahora son
muy comunes en los chicos que nosotros vemos, ¿no? Las familias disfuncionales, la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia intrafamiliar, pues esto ocasiona que se vaya generando una poca actitud ante el aprendizaje y además una pobre estimulación que se vaya desarrollando este campo, ¿no? Cambios de residencia, de escuela, en fin, pues eso también va a afectar el desarrollo escolar y de ahí que los chicos puedan presentar bajo rendimiento escolar, ¿no? Los tipos diferentes de familias, las madres solteras, los padres analfabetos, los niños a cargo de los abuelos, es decir, quién se hace cargo y quién se hace responsable del aprendizaje del menor, quién estimula a ese niño para que verdaderamente se integre y vaya avanzando en la escuela, pues ahora lo que vemos es que el aprendizaje está muy relacionado pues principalmente con la situación de que son las abuelas las que se están haciendo cargo, pero que no necesariamente son las que tienen la oportunidad de darle verdadero seguimiento al aprendizaje del menor, ¿no? Y digamos, hay padres también que tenemos que tienen alguna patología de manera general y que pues eso afecta también el apoyo que se da a los niños. Y padres que desgraciadamente tienen patologías psiquiátricas en las que no solamente no estimulan, sino que son una barrera muy importante para que se desarrolle el aprendizaje, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues son condiciones que van a afectar el aprendizaje, ¿no? Lo que vemos aquí también es que en los últimos años estos patrones de crianza, ¿no? Han tenido una serie de cambios importantes y significantes, ¿no? Los patrones de crianza, que son estas reglas o mapas, ¿no? Que proporcionan seguridad y conocimiento de cómo se debe actuar, ahora los padres han tenido una dificultad para implementarlos. Y lo que hacen es que les permiten en ocasiones que hagan lo que quieran o simplemente los reprimen de todo o en el último de los casos, lo cual también es sumamente grave, hay padres sobreprotectores que no permiten el avance, ¿no? Y que el niño vaya desarrollando esta capacidad de aprender, ¿no? Le quieren resolver la vida, quieren que finalmente las actúen como ellos determinan y no le dan oportunidad de que se vaya dando de manera eficiente el aprendizaje. Y eso pues evidentemente va a tener alteraciones, ¿no? Primero en el desarrollo del niño y después propiamente en la capacidad de aprendizaje y en la actitud que va a tener dentro de la escuela para poder esforzarse y para poder lograr los requerimientos que se le están solicitando, ¿no? Los límites, entonces, pues son necesarios para la seguridad de los niños y posteriormente de los adolescentes. Fomentan el desarrollo del autocontrol, la disciplina, la capacidad de concentración, la tolerancia a la fatiga y a la frustración. Este desarrollo del autocontrol y de la disciplina son de las cuestiones que ahorita tenemos como total dificultad, ya que esta falta de regulación impide que se vaya dando una buena situación dentro de la escuela. Y entonces el chico primero no tiene esta tolerancia a la frustración para decir, híjole, bueno, pues no pude, lo voy a tener que volver a hacer, voy a tener que trabajar nuevamente en lo que se me está dificultando, sino que evaden las responsabilidades, las dejan de lado y desgraciadamente pues no van avanzando, ¿no? En las exigencias que se les dan, ¿no? La capacidad de concentración pues es otra de las dificultades, no solamente porque tengan un trastorno por déficit de atención, sino simple y sencillamente porque ahora no tienen educada esta parte de lo que es la atención. Les está costando mucho trabajo realmente concentrarse y están ahora sí que pensando en el iPhone, pensando en otra cosa, haciendo otras cosas y no tienen este hábito para verdaderamente concentrarse en lo que se les está solicitando, ¿no? Todos estos patrones de crianza, pues lo que permiten es el fortalecimiento del carácter, ¿no? Beneficia al aprendizaje escolar y posteriormente a la vida laboral, a la adaptación al medio y a la autoestima. Los padres, desgraciadamente, ahora como que no tienen claro a qué nos estamos refiriendo cuando se les pide finalmente que pongan límites, ¿no? Que limiten la actitud de sus hijos y no se dan cuenta, ¿no? De lo que realmente están perdiendo con esta situación.
y de los beneficios que en la vida familiar y social va a tener estos patrones de crianza. Desgraciadamente les digo ahora, ni los padres tienen a veces esta oportunidad de ponerse límites, pues mucho menos lo que tienen de posibilidad de darlo con los hijos, ¿no? Y de ahí que en los salones de clase los maestros pues tengan mucha dificultad para establecer estos límites, porque si no los tienen en la escuela, no quieren acatarlos también, digamos, en el aula, ¿no? Si no los tienen en la casa, no. Por otro lado, vamos a ver que también, ¿qué afecta el aprendizaje? Pues los factores escolares propiamente. En las escuelas particulares, digamos, a pesar de que tienen pues unas instalaciones maravillosas y que finalmente, bueno, los chicos que acuden a estas escuelas tienen pues otro nivel, ¿no? De capacidad económica, eso les da mayores recursos, digamos, desde comida, desde estimulación, desde situación de orden y organización en la casa, ¿no? Finalmente, lo que vemos es que las escuelas particulares están mucho más preocupadas por el negocio que por el desarrollo de los chicos, ¿no? Y entonces no toman en cuenta el desarrollo normal promedio del niño y quieren que un niño de 1 año y empiece casi a hablar y a caminar y a todo de manera muy rápida y casi a los 2, 3 años el niño ya esté leyendo y escribiendo. Lo que vemos al final de cuentas es que el desarrollo normal no ha cambiado en todos estos años, ¿no? Y un niño al mes de edad no va a caminar nunca. Quiere decir que al final de cuentas el desarrollo sigue siendo el mismo y solo las escuelas están tratando de acelerar procesos que en realidad no van a poder acelerarse de ninguna manera. Entonces, creo que estas son de las cuestiones que se tienen que considerar de manera muy importante. El niño de 6 años que ya lee, escribe, que aparte de leer y escribe, tiene que leer y escribir en inglés y en francés, pues verdaderamente lo estamos, digamos, como que estamos perdiendo una situación por otra. Y eso es la cuestión que necesitamos ahorita trabajar, ¿no? Ahora, se establecen criterios de selección muy estrictos. Entonces, cualquier desviación en el desarrollo ya no se pueden insertar. A mí me tocó ir a una escuela de Lindavista en la que la niña tenía leucemia y evidentemente pues su desarrollo y obviamente todo su aprendizaje estaba por debajo de lo esperado. Pero cuando fui, la directora de la escuela me dijo que pues esta chiquita no alcanzaba el promedio y el nivel, ¿no? Que la escuela exigía y que pues que ella se iba a sentir muy mal porque era la única niña que iban a reprobar en toda la escuela y que pues no estaba dando de manera significativa el nivel para poder incluirse, ¿no? En esa escuela, lo cual pues sí estaba verdaderamente horrible, ¿no? Entonces, estos criterios de selección no están basados realmente en el desarrollo o no están pensados realmente en estimular al niño, sino principalmente en dar una serie de cuestiones económicas que para ellos son importantes y fundamentales, ¿no? Fomentan valores de alto rendimiento y eficientismo, pero a veces se les olvida trabajar con el compañerismo y con la colaboración. Y esa es otra de las dificultades que pueden estar presentando, ¿no? Presionan y saturan de información, pero eso no implica que finalmente se logre lo que realmente se está esperando del aprendizaje, ¿no? Entonces, estas escuelas pues tienen una serie de dificultades que también vemos que alteran el aprendizaje, ¿no? En las escuelas oficiales, pues por el contrario, aquí hay niños que acuden a nuestras escuelas y que requieren de atención de primer nivel de salud, ¿no? Es decir, desde que si escucha bien, desde que si oye bien, desde que si puede ver bien, desde que si tiene mínima alimentación para poder acceder a los requisitos que implica la demanda escolar, ¿no? Si hay una estimulación adecuada para poder insertarse en esta situación, ¿no? Si mucha de la educación que se da se desliga de la realidad que él tiene, pues no hay una motivación para integrarse en una situación escolar. A mí me parece que en este último ciclo que se está haciendo un cambio fundamental en los libros de texto
y que se está buscando más que se aterricen las realidades de cada una de las comunidades, pues esta sería la mejor manera de fomentar, de motivar al alumno y de promover verdaderamente el aprendizaje, ¿no? Hay aulas en algunos casos pues que están sobrepobladas y a veces hay ausentismo de los profesores, sobre todo, por ejemplo, en zonas a veces rurales en las que a veces no se cuenta siempre con el maestro o quien es importante para que esté ahí, ¿no? Y pues si hay sistemas y métodos pedagógicos inadecuados, si se tiene que llenar un currículum escolar, a veces finalmente esto también fragmenta la posibilidad de que haya un mejor rendimiento, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Los factores socioculturales, pues que también ahora vamos a ver, ¿no? Estas circunstancias que se están viendo, ¿no? Los valores y creencias de una cultura determinada, ¿no? Que no necesariamente son los valores y creencias que tiene todo el país, ¿no? Los estándares ahora los que nos están llevando, que esto también hace que el aprendizaje se esté desviando a situaciones que no son las más importantes o las que verdaderamente son las más profundas, ¿no? La pobreza y la marginación de gran parte de la sociedad, pues no permite que se tenga verdaderamente las situaciones o las estructuras, ¿no? La estructura, digamos, a nivel escuelas, al nivel en general, como para poder tener un mejor desarrollo del aprendizaje. Los altos niveles, por otro lado, digamos, en las ciudades, en estas ciudades en las que vivimos, hay altos niveles de estrés con los que se vive en la sociedad actual, ¿no? Y la influencia de los medios de comunicación que ahorita detenidamente vamos a ver, finalmente también están ocasionando el hecho de que no se tenga el aprovechamiento y que el aprendizaje esté siendo una práctica, ¿no? Distorsionada y que a veces está yendo a modelos que realmente no son los que deberían de tener para desarrollar en profundidad una actitud mucho más reflexiva, ¿no? De los alumnos y que nos están llevando a otro tipo de competencias que no son necesariamente las más importantes, ¿no? En estos factores socioculturales, todos los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, la televisión, ¿no? Digamos como que producen, por un lado, sobreinformación y a veces una desinformación. Con esto, ahora los chicos finalmente están acostumbrados ahora a copiar y a pegar, pero no a leer, ¿no? Entonces, el individuo no puede procesar la cantidad de información recibida, ¿no? Es un ruido que tiene ahí con elementos aislados que no puede integrar en esquemas de pensamiento para comprender y actuar mejor sobre la realidad. Es decir, tanta información que no está siendo procesada y que no está teniendo de manera adecuada una intervención para que realmente se vaya dando esta situación, pues realmente no sirve, ¿no? Es decir, pues sí tenemos demasiada información, pero no se procesa. Los chicos si simplemente copian y pegan, pero no leen, pues no sirve de nada porque finalmente se están haciendo analfabetas en otro sentido. ¿Sí? Aunque sepan leer y escribir, realmente no lo están haciendo de manera apropiada porque no tienen una reflexión acerca de lo que están leyendo y no están entendiendo realmente el contenido de lo que están retomando, ¿no? De ahí la importancia que estos medios son muy buenos, pero también tienen que tener ahora sí una estructura para que finalmente esto funcione de manera más adecuada, ¿no? Estos factores socioculturales, ¿no? O sea, por ejemplo, todo este internet, las redes sociales, la televisión, pues desarrollan sistemas perceptivos y respuestas y procesos mentales muy distintos a los que la lectura implica, ¿no? La comunicación generalmente es unidireccional, el espectador es simplemente un receptor. Privilegian la gratificación sensorial, visual y auditiva, pero no hay esta estructuración de la información que me permita a mí dar una respuesta adecuada. Privilegian la percepción sobre la abstracción y entonces los chicos están muy acostumbrados a ver, sobre todo, por ejemplo, en los videojuegos, pero no a entender y mucho menos a resolver. Es lo sensitivo sobre lo conceptual, es decir, las sensaciones que me da y que a mí me parecen muy buenas, pero el concepto como tal no lo tengo.
y no lo construyo porque estos medios no me lo están exigiendo y finalmente me manejo en un nivel de información muy superficial, ¿no? Es la forma sobre el contenido y lo concreto sobre lo simbólico. Es decir, permanecemos o perpetuamos mucho de las situaciones, digamos, concretas, ¿no? De funciones concretas, y para llegar a la parte, digamos, más simbólica y al pensamiento formal que decía Piaget, pues definitivamente no se está estimulando esta área y no se está dando este trabajo como para poder llegar a estos niveles, ¿no? Entonces, los videojuegos contra la lectoescritura pues exige, como les digo, una actitud paciente en la que se postorga frecuentemente el deseo y la ratificación por la realización de operaciones complejas, lógico-gramaticales. Es decir, la lectoescritura implica que yo tengo que tener como mayor detenimiento cuando estoy leyendo un libro a que el resultado no me lo van a dar de manera inmediata. Tengo que pasar todos los capítulos para llegar a entender al final cuál fue el sentido del libro, de qué manera finalmente lo estoy integrando, y esto pues me detiene, ¿no? A pensar, a construir, a reflexionar, a elaborar, ¿no? Conceptos que no se dan en los videojuegos. Los videojuegos son cortos, son rápidos, ¿no? Y esto impide el que finalmente yo vaya desarrollando una actitud distinta, una capacidad de reflexión suficiente para analizar la información y poder llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, digamos como que todos estos elementos que hemos ahorita identificado, como son estos factores individuales, estos factores sociales, ¿no? En general, pues nos van a causar, muchos de ellos nos pueden ocasionar un bajo rendimiento escolar, ¿no? Y en general, todo esto pues puede incidir no solamente uno, sino varios, y a veces identificar qué es lo que está sucediendo en este bajo rendimiento escolar, pues la verdad que cuesta trabajo, y de ahí que finalmente tenemos que profundizar, ¿no? Tanto estos factores internos, orgánicos, mentales, como los externos pueden ocasionar este bajo rendimiento escolar, ya que el desarrollo psicológico y el aprendizaje del niño no se dan en el vacío, es un sistema funcional, y cualquier alteración en este sistema funcional pues va a intervenir de manera muy clara en el rendimiento escolar, ¿no? O cuando estos factores son determinantes en el bajo rendimiento escolar, se habla de problemas de aprendizaje secundarios, es decir, todos estos factores que nosotros ya revisamos y identificamos, pues nos van a ocasionar bajo rendimiento escolar, y en general estos están definidos como problemas secundarios del aprendizaje. Más adelante, en otra de las participaciones que va a tener alguna de mis compañeras, se va a hablar exactamente de la diferencia entre este bajo rendimiento escolar y los que son realmente problemas específicos del aprendizaje. Y estos problemas específicos del aprendizaje van a ver que son comórbidos o que van relacionados con cada una de las psicopatologías, y que en cada una de las psicopatologías vamos a encontrar perfiles diferentes de aprendizaje, que es muy importante que el maestro conozca para poder saber de qué manera poder romper estas barreras del aprendizaje y poder adelantar, ¿no? En el trabajo que se tiene que hacer con el niño dentro de la escuela, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos en general de los factores generales y de la situación que esto va a ocasionar como bajo rendimiento escolar. Ahora en este momento lo que vamos a hablar es ahora en esta condición de cómo se construyen estos aprendizajes escolares. También vamos a ir revisando un poquito cómo se va construyendo desde esta construcción del símbolo, ¿no? Es decir, la construcción del símbolo también tiene que ver con una situación, y con todo el desarrollo de la lectoescritura y el cálculo tienen no solamente que ver con elementos culturales, sino también con estos elementos básicos, ¿no? De las funciones mentales, de los dispositivos básicos con el que el menor cuenta, con el que el individuo cuenta,
para poder desarrollar estas construcciones. Y de ahí es que vamos a hacer una pequeña revisión. En la construcción del símbolo, vamos a ver que inicia con la permanencia del objeto, con esta representación rudimentaria del objeto y que nos permite poder tener una primera representación de este símbolo. Cuando el bebé juega a que dónde está o a que se pierde algo, tiene una representación mental del objeto y esta es una primera simbolización, ¿sí? Si hay una afectación, desde ahí el proceso de simbolización se va a ir viendo afectado en la medida que esté avanzando. La función semiótica en el segundo año aparecen un conjunto de conductas que implican la evocación representativa de un objeto ausente y que supone la construcción de significantes diferenciados. Es decir, en esta función semiótica lo que va a ir pasando es que el chico va a hacer ya representaciones. De primera instancia, estas representaciones son representaciones motoras y posteriormente a través de símbolos, ¿no? Entonces, el hecho de la imitación, por ejemplo, pues va a ser parte, ¿no?, de esta construcción del símbolo, ¿no? Aquí lo que vemos es que esta función está constituida por la imitación diferida. Cuando el niño juega a la comidita, cuando los niños, las niñas juegan, digamos, a la casita, todo esto es una imitación diferida y un juego simbólico, ¿no?, que está permitiendo el desarrollo y la construcción de este símbolo, ¿no? Ya después, más adelante, el dibujo, la imagen mental, ¿no?, por la aparición del lenguaje que permiten esta evocación verbal. Y la función semiótica engendra dos clases de instrumentos, los símbolos que presentan semejanza con su significado y los signos que son arbitrarios y convencionales, ¿no? Entonces, esta función, digamos, uno de los elementos también fundamentales de esta función, obviamente, va a ser el lenguaje, ¿no? En este proceso, la construcción del símbolo, pues va a pasar específicamente también por el lenguaje, que es fundamental para que después se pueda desarrollar lectoescritura y cálculo y evidentemente también las nociones matemáticas, que son otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, digamos como que esta construcción del símbolo, como vemos, no se va a dar de manera tan arbitraria, sino que tiene ahora sí que un fundamento en las funciones mentales que el chico va desarrollando. La lectoescritura, por tanto, es un objeto simbólico, es un sustituto, un significante que representa algo. Dibujo y escritura son manifestaciones posteriores de la función semiótica, es la elaboración de esta parte primera, en esta parte motora que va construyéndose de inicio y que después finalmente se va construyendo ya en un símbolo propiamente, ¿no? La adquisición del concepto de número también son logros de representación y este proceso seguirá el periodo de las operaciones formales en donde se desarrollarán operaciones mentales basadas principalmente en la abstracción, en la utilización de significantes y significados. Si vamos siguiendo esta construcción, vamos a tener que tener en cuenta que estos elementos que el individuo va a tener, pues son fundamentales. Si no los logra, realmente pues no va a llegar a esta construcción del símbolo propiamente, ¿no? Entonces, pues ahora, ya que estamos viendo cómo se va dando esta construcción del símbolo, vamos a llegar a cómo se va dando este proceso de la lectoescritura. La lectoescritura, pues es un logro, ¿no? Es un logro complejo y sorprendente, ¿no? No son exclusivamente funciones biológicas, ¿no?, para las cuales el cerebro está singularmente equipado, sino que son procesos altamente artificiales que dependen de un aprendizaje e instrucción específicos. Es decir, el niño no aprende por sí solo necesariamente a leer un idioma, ¿no?, o a escribir un idioma, sino que finalmente requiere del apoyo, ahora sí que del maestro, para poder, o de la interacción con los otros, para ir pudiendo desarrollar este proceso de lectoescritura. ¿Okay? La enseñanza escolar, sabemos que se basa fundamentalmente en el aprendizaje de la lectoescritura y en el empleo de esta herramienta como un medio para la adquisición de los demás conocimientos.
La lectoescritura, de acuerdo al nivel de cada uno de los individuos, va a servir o va a funcionar para distintas cosas. A veces en la discapacidad intelectual, si es que se le logra la lectoescritura, esta lectoescritura va a ser práctica, muy simple, y simplemente se va a utilizar para identificar el nombre del camión al que me tengo que subir, ¿no? Y en alguien que tenga un proceso mucho más elevado, pues lo que va a identificar es que este proceso de lectoescritura va a llegar a cuestiones mucho más sofisticadas, como para desarrollar una poesía o para desarrollar alguna otra situación como que pues cada vez más compleja, ¿no? Entonces, cada uno va a tener un proceso distinto de acuerdo a sus circunstancias, a sus capacidades y al medio ambiente en el que se esté desarrollando, ¿no? La lectoescritura, pues, es parte de un proceso de comunicación, de pensamiento, una formulación simbólica que es el lenguaje. El lenguaje, pues, está en la base de todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, ¿sí? Y es una parte fundamental, ¿no? Al lenguaje, a través del lenguaje, pues, estructuramos el pensamiento, ¿no? Y si este lenguaje está afectado, pues, evidentemente, el desarrollo de la lectoescritura también lo va a estar, ¿no? El código verbal y lectoescrito no solo tienen la propiedad de mediar entre la realidad y el sujeto, sino que tienen la propiedad de generalizar, abstraer y ordenar, ¿no? Gracias a esto podemos, ahora sí que trabajar con la información que recibimos, poderla ordenar, ponerla, captar y además traducir en elementos que finalmente sean funcionales para cada uno. De ahí la necesidad que finalmente este código vaya siendo cada vez pues más estructurado, ¿no? Y que pues se pueda desarrollar de la mejor manera, ¿ok? Entonces, la lectura, por ejemplo, va pasando por una serie de procesos en los que finalmente van llegando ya a lo que sería propiamente ya la lectura como tal, ¿no? Entonces, primero, o sea, es una lectura, hay una identificación o una diferenciación entre lo que es, digamos, como que escritura y dibujo, ¿no? Y posteriormente, digamos, como que va a poder empezar a identificar algunos de los signos, ¿no? De las letras, digamos, que va a presentar. Y primero va a tener una lectura, pues, deletreada, ¿no? Después va a ser silabeada, ¿no? Después podrá ser silabiada con reintegración, ¿no? Con la decodificación de la palabra, la discriminación primera de los significados de palabras y después ya en un conjunto polisilábico finalmente ya va a haber un silabeo internalizado y una lectura con un ritmo lento hasta que llegue a una lectura propiamente ya con un aspecto semántico y sintáctico, ¿no? La ortografía va a ser grafemática, luego monosilábica, luego polisilábica, hasta que llegue también a un nivel polisilábico, ¿no? Y esto, digamos, lo que va viendo es pues una relación entre lo que se va leyendo de cómo se va también escribiendo, ¿no? No están tan de la mano, pero obviamente que sí tienen que ir relacionadas, ¿no? Y ya, por ejemplo, para los 8 o 9 años esperamos que la lectura ya sea una lectura fluida, pero disprosódica, porque todavía no tiene en cuenta todos los signos o todos los entonación, en fin, todo eso, pues todavía está costando un poco de trabajo, pero finalmente ya está teniendo claro, mucho más claro cuáles son estos significados y ya se espera que ya hasta los 10, 12 años realmente hay una fluidez prosódica, que hay una captación del significado de la forma expresiva evidente en la prosodia y, digamos, haya una captación del aspecto formal del pensamiento ya de 13 a 15 años. Entonces, si lo que vamos viendo aquí es todo el proceso que se llevó la simbolización desde este primer momento en que estábamos hablando simplemente de la permanencia del objeto hasta aquí, imagínense todo el proceso, todo el recorrido que ha tenido que hacer cada uno de los alumnos para poder llegar hasta este nivel.
Entonces, tiene que contar con elementos básicos fundamentales para que se pueda dar todo este proceso. Y evidentemente vamos a ver algunos de estos, ¿no? En el proceso de lectoescritura, las facultades que requiere son primordialmente lingüísticas, pero también participan las facultades cognitivas de atención, de memoria, de percepción y de pensamiento. Si el niño no cuenta con todos estos elementos, pues finalmente no se va a desarrollar la lectoescritura de la manera más adecuada, ¿no? Bueno, ahora sí hablamos propiamente de la escritura, sabemos que esta es la capacidad de secuenciación u ordenación de los estímulos auditivos que a través de la representación mental se van a transformar en un lenguaje escrito, ¿no? Y aunque va de la mano la lectura con la escritura, pues van teniendo procesos cercanos, pero no es exactamente el mismo proceso, ¿sí? La escritura pues requiere de otro tipo de elementos para poderse desarrollar a diferencia de la lectura, ¿no? Existen tres formas de manifestar la escritura, que es la copia, que representa esta menor dificultad y que supone una buena destreza grafomotriz y visoperceptual, así como una buena retentiva visual, ¿no? Hay chicos que si no ven, pues no van a poder copiar, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante identificar cuáles son estas barreras que el niño pueda tener. En el dictado requiere mayor complejidad que la copia porque además es la interpretación de lo que el otro me está diciendo para traducirlo en las grafías que yo estoy realizando. Entonces, digamos que requiere una mayor complejidad y en el dictado vamos a encontrar que las fallas, principalmente a nivel auditivo, pues van a ser significativas si el niño no ha podido desarrollar este oído fonemático y no hay una discriminación adecuada de estos fonemas, ¿no? Después, en la escritura espontánea, el proceso de mayor complejidad porque no hay un modelo visual o auditivo a reproducir y requiere de la existencia de un buen lenguaje interno. Es el proceso que más tarda en sistematizarse. Entonces, el niño no solamente primero tiene que hacer una representación o entender finalmente cuál es esta cuestión de lo que es la escritura, sino que ya después va a tener que producir y para producir esta escritura, pues sí va a tener que tener por lo menos un lenguaje interno con lo más completo posible, pues para poder estructurar una idea y esa transformarla en la escritura, ¿no? Tiene que tener una capacidad de retención auditiva, ¿no? Y tiene que tener una interiorización previa de los grafemas con sus correspondientes fonemas. Entonces, lo que vamos viendo, pues, es la complejidad que tiene, ¿no? Todo el proceso de lectoescritura y lo que, pues, esto implica. Y ahora, propiamente, una vez que ya vimos que la lectoescritura tiene toda una situación, pues, sumamente compleja, vamos a ver qué necesitamos, qué dispositivos básicos del aprendizaje necesitamos para poder pasar por este complejo proceso de simbolización y de qué manera nos vamos a preparar o qué herramientas tenemos para poder lograr tener este logro, ¿no? Los dispositivos básicos del aprendizaje o procesos cognitivos básicos son aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar. Nos estamos, como les decía yo desde el principio, refiriendo a esta, digamos, como a esta situación del aprendizaje de manera general, ¿no? No solo y exclusivamente al aprendizaje escolar, sino de manera general a todas estas condiciones de circunstancias en las que el niño va a tener que ir aprendiendo y desarrollándose, ¿no? Se producen de forma individual gracias a un proceso de desarrollo en el transcurso de la vida, de manera que estos procesos, al estimularse entre sí y con otras funciones, pueden incrementar positivamente las competencias académicas. Evidentemente, Ascuaga es, digamos, como que el autor fundamental de este desarrollo y que nos permitió explicar de manera mucho más amplia cómo se va dando este aprendizaje, ¿no? Los dispositivos básicos del aprendizaje, según Ascuaga, han sido clasificados en 4 grandes grupos: la motivación, la atención, la sensopercepción y la memoria,
que son indispensables en todo proceso de aprendizaje y que se sustentan cada uno por una fisiología y un nivel estructural, ¿no? Entonces, hablar de dispositivos básicos del aprendizaje, vamos a hablar primero de la motivación, ¿sí? Cualquier aprendizaje para que tenga una efectividad, pues tiene que partir de la motivación del sujeto. Si no hay una motivación, pues en realidad no hay una inclusión en este aprendizaje. La motivación, sobre todo en estos años, lo que hemos visto, lo que hemos ido observando, es que está ausente en muchos de los chicos. ¿Por qué? Porque muchos de los sistemas de aprendizaje no estaban adecuados a las circunstancias de cada uno de ellos. Es decir, no es lo mismo que tú fuera un chico que vivía en las lomas de Chapultepec a que viviera, digamos, en la Sierra de Guerrero, por ejemplo. Y entonces homogenizar este tipo de aprendizajes o este tipo de contenidos iba teniendo una dificultad en la motivación. Y si no hay una motivación y si no hay este desarrollo, pues definitivamente no se va a dar de manera adecuada el aprendizaje, ¿no? Y es fundamental que el maestro pues tenga esta consideración de que el trabajo, entre más motivante sea, finalmente más significativo va a ser y más facilidad para romper todas las barreras que ya vimos anteriormente que se pueden dar desde lo personal, desde lo familiar o desde lo comunitario, y que finalmente esto va a ayudar a que se puedan ir sobrellevando, ¿no? Y llevando pues a un mejor logro esta parte de la motivación. Ahora, la atención, ahora, como les decía yo, es uno de los aspectos que se tienen como más afectados. Ahora, la atención ha sido en los últimos años pues mucho más estudiada e identificada. Y cuando hablamos de atención, hablamos de una serie de procesos complejos, ¿no? Y que tienen situaciones distintas cuando hablamos de una atención selectiva o cuando hablamos de una atención sostenida o cuando hablamos de un control atencional, ¿no? Entonces, en cada uno de estos procesos vamos a identificar que se tiene que tener diferentes funciones mentales que puedan desarrollarse para que puedan irse desarrollando de manera adecuada esta atención, ¿no? En muchas de las psicopatologías vamos a ver que la atención es un factor que se va a presentar tanto, por ejemplo, en el déficit de atención va a haber como en los trastornos del estilo de manera de estas psicopatologías, ¿no? Los aspectos sensoperceptuales. Bueno, estos sobre todo en la primera infancia son aspectos fundamentales para el aprendizaje, ¿no? El niño, si no sabe, no conoce su medio, es imposible que se desarrolle. Y ahora lo que ha pasado es que muchas de las mamás, por ejemplo, sobre todo cuando fue esta pandemia del COVID, pues resultó que finalmente los niños estaban mucho más limitados en esta interacción y entonces todo el desarrollo sensoperceptual se vio afectado de manera significativa, pues ahora sí que distorsionando mucho el aprendizaje que realmente se hacía. Y entonces, pues claro que estos chicos, pues realmente ahora tuvieron una serie de fallas a estos niveles. Estos aspectos sensoperceptuales siempre van a estar presentes durante todo el ciclo vital. No quiere decir que porque seamos adultos no tenemos este aprendizaje sensoperceptual, pero sí va a haber un privilegio de estos aspectos en los primeros años de vida. Y posteriormente el lenguaje va a ser el que tenga el apogeo del aprendizaje como tal, ¿sí? Porque, digamos, el lenguaje va a ser básicamente el pensamiento ordenado y organizado el que nos va a dar como la excelencia en el aprendizaje. Entonces, estos aspectos sensoperceptuales no se pueden perder y definitivamente son parte fundamentales de lo que nosotros tenemos que trabajar. Por otro lado está la parte de la memoria. La memoria, digamos, si no hay atención, pues claro que se va a ver afectada y, digamos, ahora lo que tratamos es que la memoria no sea un recurso para los maestros como lo era
anteriormente, que simplemente, o sea, los chicos estén guardando información que no tenga verdaderamente una interpretación para ellos o una significancia. La memoria, digamos, tiene que tener como un contenido que finalmente haya pasado por una reflexión, por un análisis de la información para que verdaderamente se pueda quedar en este almacén. Y la memoria, igual que la atención, tiene una serie de procesos que van a tener como diferentes expresiones, ¿no? Y igual también la memoria, por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, a pesar de que va a estar disminuida, va a ser de los elementos que más se van a presentar como, digamos, sobre todo en una memoria motora, pues van a tener un mejor desarrollo en una discapacidad intelectual, ¿no? Y, por ejemplo, en otro tipo de casos, como por ejemplo el déficit de atención, pues justo la memoria es lo que está afectado porque hay flachazos de atención que no permiten la permanencia, digamos, de los datos en esta memoria, ¿no? Y en cada una de las situaciones que vamos a ir viendo a través de este curso, pues vamos a ver de qué manera se va a ir afectando la memoria, ¿no? La habituación es otro de los aspectos fundamentales, digamos, como que justo en el trastorno por déficit de atención, los chicos no pueden, o sea, dejar de responder a estímulos que están a su alrededor. La habituación tiene que ver con que yo, aunque esté escuchando un ruido medioambiental, no lo tenga o no lo considere tan importante y pueda centrarme en lo fundamental de la información que yo estoy tratando de aprender, ¿no? Esta habituación me permite poder aislarme, digamos, del medio ambiente para concentrarme en los aspectos que realmente son fundamentales. Esta habituación, pues les digo, no se da en todos los casos y va teniendo pues efectos diferentes, ¿no? Para el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Y obviamente las funciones cerebrales superiores van a ser como que parte fundamental del desarrollo en realidad de lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, las praxias, las noxias y el lenguaje, ¿sí? Van a tener aspectos fundamentales en el desarrollo de la simbolización y en el desarrollo de la lectoescritura. Las praxias son aquellas habilidades, ¿no? Estas funciones en las que tiene que ver con el desarrollo motor, ¿no? Tanto a nivel de motor fino como al motor grueso. Como les decía, bueno, en los primeros años de vida este aspecto va a ser fundamental. Primero la parte motora y poco a poco se va a ir desarrollando cada vez más estos aspectos, digamos, más finos, ¿no? Del desarrollo motor, y esto lo que nos va a permitir es tener como pues una mayor capacidad, digamos, de poder desarrollar, por ejemplo, la escritura. En el caso de las noxias, son la parte perceptiva tanto a nivel auditivo como visual para poder identificar lo que se nos está diciendo y a través de estos canales integrar la información que nos está recibiendo del medio. Y luego el lenguaje, que esto va a estructurar, como les decía, el pensamiento y que nos va a permitir ir organizando y sistematizando la información que vamos, digamos, como que obteniendo, ¿no? Las funciones cerebrales superiores, las praxias, las noxias y el lenguaje tienen una base funcional y un aprendizaje pedagógico que está relacionado con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si las vemos ya más específicamente, las praxias, como les decía, es este aspecto motor que van a estar relacionados en el aprendizaje de la lectoescritura, pues principalmente en la escritura y en la caligrafía, ¿no? Que van a tener algunas afectaciones y que ya veremos en los trastornos específicos del aprendizaje cuáles van a ser las afectaciones que se van a dar a este nivel, ¿no? Luego las noxias que son estos aspectos perceptuales, ¿no? Y que van a tener incidencia tanto en la escritura, la lectura, la parte gráfica del cálculo. Es decir, como que a veces, ¿no? Muchas de lo que después se llaman dislexias, disgrafias, disortografías, ¿no? A veces pensamos que lo que está afectado es la parte visual y entonces confunden letras simplemente porque visualmente no hay una discriminación. Pero sobre todo en los últimos años, pues se ha desarrollado mucho más esta idea del oído fonemático y esta confusión a nivel auditivo que se puede tener en la discriminación de los fonemas y que esto no permite que se vaya pudiendo corregir
muchas de las circunstancias o que se vaya desarrollando de manera, pues, como con fallos, pues, la parte de la lectoescritura. Y esto se presenta tanto en la lectura, tanto en la escritura, como también en toda la parte gráfica del cálculo, que tiene que ver con la escritura de los números, pero también con el desarrollo, digamos, todos los paradigmas, digamos, de la suma, la resta, la división, la multiplicación, y que van a dar fallos significativos después para el aprendizaje del menor, ¿no? Y el lenguaje, o sea, tiene que ver con todo el aprendizaje, ¿no? El lenguaje pues se va a ver manifestado en la lectura, en la escritura, en las matemáticas y en todo el desarrollo. Entonces, esta función cerebral superior es fundamental y es muy importante para que ustedes puedan identificar, o sea, qué es lo que está pasando con cada uno de los niños. Y el lenguaje, desde el primer momento vemos que está afectado, vamos a ver que va a afectar todo el aprendizaje posterior y que de ahí la importancia que se esté haciendo una detección oportuna. En los últimos años, muchas de las detecciones que se están haciendo a nivel, digamos, como que de trastornos del neurodesarrollo, digamos, como que tendrían que estar, digamos, bueno, ahorita me están haciendo y estoy leyendo algunas de las preguntas, ahorita las vamos a ir resolviendo, ¿eh? Entonces, la cuestión ahí, digamos, para estimular todas estas áreas, finalmente vamos a tener que ir identificando desde dónde y desde cuándo es que se están haciendo estas afectaciones. Entonces, la identificación, cuanto más pronto se originan los impedimentos en el desarrollo, más severos van a ser, siendo los más graves los originados durante el embarazo. Es decir, nosotros, digamos, este tipo de fallos y este tipo de alteraciones en las funciones se van a poder identificar muy tempranamente. Cuando hay un trauma, digamos, ya desde el embarazo y ya en la resolución del embarazo, en el parto, ya vamos a tener elementos que nos pueden decir que muchas de estas funciones van a poder estar afectadas. No necesariamente, porque ahora sabemos que el desarrollo es mucho más complejo que una suma de partes y que mucho del desarrollo es un desarrollo dialéctico que va a ser bastante más complejo, ¿no? Entonces, los más graves y todo lo que va pasando, entre más tempranamente se identifique que hay una alteración en el desarrollo, mucho más severo va a ser la condición de ese menor, y de ahí la importancia de hacer una detección lo más temprana posible, ¿no? Un déficit en una o más capacidades del niño puede alterar el desarrollo de pero no necesariamente imposibilitarlo, ¿no? Lo cual quiere decir que no necesariamente vamos a tener como que una imposibilidad. Cualquiera de estas afectaciones que se vaya dando en el desarrollo del niño, o sea, puede ser que a través de la estimulación y de la intervención pueda tener una funcionalidad. Yo ahorita estoy realmente sorprendida porque con uno de los pacientes que he atendido hace muchos años, cuando él tenía 9 años, fue la primera vez que lo vi. Le apliqué una prueba de evaluación del nivel intelectual y salía básicamente con una discapacidad intelectual, pues ahora sí que de media, más o menos en un nivel de 70, lo cual la verdad es que el chico estaba sumamente mal. Sin embargo, en la medida que fue avanzando y que fue siendo estimulado, se integró en tratamiento, se le dio una estimulación muy sostenida y muy apoyada por los padres de familia. Apenas ahora, digamos, tuve oportunidad de verlo, ya que tiene 20 años, ¿no? Y terminó un curso, digamos, de aviador. Entonces, ya que se le resolvió la prueba de inteligencia, me di cuenta que ahora estaba con una inteligencia promedio, lo cual me dio mucho gusto, y lo que me di cuenta es que esta identificación temprana y esta estimulación sostenida permitieron que hubiera una significancia en el desarrollo del menor y que pudiera tener un significado mucho más importante en cómo y de qué manera se va a tener que ir desarrollando y cómo impacta toda la estimulación que va recibiendo del medio, ¿no? Puede impedir el curso normal del desarrollo, pero no impedir alcanzar niveles de desarrollo similares a logrados por niños normales. Entonces,
sí nuestra función en la docencia tiene que ver con esta identificación temprana. Y la identificación de todas estas alteraciones no tienen que ver en el aprendizaje, ¿sí? Tienen que ver con que a la larga es el futuro que va a tener este niño y que va a cambiar fundamentalmente si este chico se hubiera quedado en esta discapacidad intelectual, pues no hubiera podido terminar una carrera, no hubiera podido seguir avanzando. Y lo que vemos ahora es que finalmente está logrando cosas que de otra manera no lo hubiera logrado, que es mucho trabajo y que es mucha constancia y mucha consistencia, pero que de veras se logra avanzar de manera significativa. De ahí la importancia, pues, de que nosotros estemos muy al pendiente de todos estos elementos tempranos que puedan significar una alteración en el desempeño de nuestros chicos, ¿ok? Bueno, pues entonces ahorita voy a dar oportunidad de revisar las, preguntas. Si Muchas están de gracias. acuerdo. Si quieres, te puedo apoyar con eso, maestra Lupita. Sí, sí, sí. Tenemos comentarios también. Aquí, por Ajá. ejemplo, déjame ver porque ya me perdí aquí en todo. Sí. Por ejemplo, tenemos aquí Sánchez Jiménez Jimena y tienes una pregunta aislada donde dices del segundo año de edad o de primaria. Jimena, no sé si quieras abrir tu micrófono para hacer la pregunta más específica y que la maestra Lupita pueda responderla. Sí, la maestra hablaba sobre la función de la simbolización y decía que a partir del segundo año, pero no se especificaba si era de primaria o de edad. No, estábamos hablando de que el proceso de simbolización empieza con esta permanencia del objeto cuando son bebés, entre los 8 y 9 meses de edad, ¿no? El niño juega a que las cosas desaparecen, pero no desaparecen del todo, sino que están ahí, ¿no? A pesar de que no estén enfrente de él. Entonces, esto implica que en ese primer momento el niño ya tiene una simbolización, una representación mental del objeto que está ausente y sabe que no se perdió, que no se desvaneció, sino que sigue estando a pesar de que él no lo pueda ver. Esa permanencia del objeto se va construyendo y cada vez más se va elaborando, cada vez más, ¿no? Y después ya eso durante el primer año de vida, ya en el segundo año de vida, lo que va sucediendo es que esta construcción empieza con esta función semiótica que era la que les comentaba. La función semiótica empieza con la imitación, ¿no? Entonces los bebés empiezan a imitar gestos de los padres, ¿no? Es decir, como cómo se lavan los dientes, cómo, digamos, cómo planchan, cómo están haciendo la comida, en fin. Entonces empiezan a identificar cosas que ellos van a imitar. Y esta función semiótica, esta función de simbolización empieza desde ahí, ¿no? Y se va haciendo cada vez más compleja. Después hay una construcción más elaborada que es el juego simbólico. Este juego simbólico implica una mayor simbolización y una mayor representación, que todavía es una representación motora, pero que ya es una representación compleja de elementos que él ha visto, ¿no? Ha integrado información y la está representando a través de una actuación. Hay un juego simbólico que, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen un trastorno del espectro autista, desde ahí se empiezan a ver afectaciones porque desde ahí es que no se está construyendo este juego simbólico. Muchos de los trastornos del espectro autista lo que hacen es una utilización, digamos, de los juguetes, pero no realmente un juego simbólico. Es decir, un niño con un trastorno del espectro autista puede estar utilizando un coche para girar las llantas y ver el movimiento de las llantas, pero no está jugando a finalmente utilizar el carrito para hacer unas carreras, para correrlo, ¿no? En fin. Entonces, como que desde esta construcción, sí, a partir ya desde el segundo año, se empieza a hacer esta construcción. Para esta construcción, lo que necesitamos es que el chico pues conozca, digamos, el medio en el que se está desenvolviendo. Si tiene una limitación en este punto, pues evidentemente es que no se va a desarrollar de manera adecuada este proceso de simbolización, o si el niño no ve
o si el niño no escucha, ¿no? Pues tampoco finalmente va a poder desarrollar de manera adecuada este proceso de simbolización. Entonces, como ven, la lectoescritura pues no es solamente simplemente que se aprendan las letras, ¿no? Sino es desarrollar toda esta compleja situación de funciones que le van a permitir después entender lo que es el símbolo y lo que es el signo, ¿ok? Digo, no sé si respondí. Sí, muchísimas gracias, maestra. Muy completa la información. Ya me queda más claro. Ok. Bueno, ¿alguna Muchas otra de las gracias, preguntas? Lupita. Sí. Sí, hay un comentario de Monique. Dice, creo que la motivación no solo tiene que ver con la didáctica del profesor, sino de de todos los factores que nos ha mencionado la maestra Guadalupe. Sí, claro. O sea, la motivación evidentemente pues tiene que trabajarse, o sea, primero la motivación tiene que surgir del individuo, ¿no? Y si yo, por ejemplo, ahorita acabo de sufrir la muerte de mi padre, pues no necesariamente voy a estar motivado o interesado en el aprendizaje, ¿no? Si yo no comí en la mañana y llevo 3 días sin comer, pues tampoco el aprendizaje va a ser algo significativo para mí, ¿no? Claro que no es solamente el método, sino todas las circunstancias que ya vimos en este proceso y que son pues muy complejas, que nos van a llevar verdaderamente a que el chico pueda desarrollar esta motivación, ¿no? Y les digo, como que además, por ejemplo, otra vez regreso a todos los trastornos, ¿no? Que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta telementoría, ¿no? En los trastornos del espectro autista, por ejemplo, lo que va sucediendo es que ellos tienen intereses restringidos. Entonces, no todo les va a interesar y no todo les va a motivar. Entonces, por ejemplo, en este caso de estos chicos, lo que van a presentar, por ejemplo, es que tienen una ensoñación casi con los dinosaurios. Entonces, si yo trabajo con dinosaurios con él, van a estar encantados. Pero si yo hago otro tipo de situación, pues no les va a interesar tanto. Entonces, claro que la motivación es una situación bastante más compleja que tiene que ver con elementos internos del individuo y con las situaciones medioambientales y ya dentro de la escuela, pues propiamente con las condiciones escolares en las que se está desenvolviendo. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, por ahí Nancy también nos preguntaba sobre la liga de YouTube, donde se suben estas sesiones. Ahorita se los voy a poner aquí para que todos puedan verlo. Es nuestro canal de YouTube. Eventualmente vamos subiendo las clases. Entonces, para que estén pendientes y también de otras clases que hemos dado, telementorías especiales que también pueden ser de su interés. Tenemos una pregunta también de Verónica Peñón Rebollar y dice, ¿se pueden estimular estas funciones cerebrales? No sé, Verónica, si quizás puedas abrir tu micrófono y ser más específica en la pregunta. ¿Te escuchamos? Bueno, no sé A ver, no bueno, ok. Pero hay Sí. otra, dice, ¿cuál es el abordaje terapéutico cuando las funciones cerebrales superiores están afectadas? Ok, miren, todo esto que les estoy comentando, pues es una introducción que se va a ir desarrollando de manera más adecuada o más específica cuando participen mis compañeras. Pero de manera general, lo que vamos a poder identificar es que tanto estas funciones cerebrales superiores como, digamos, como los dispositivos básicos que vamos a tener dentro del salón de clases, ¿no? Es importante que el maestro tenga conocimiento de lo que está pasando para que, o sea, tenga como esta mayor capacidad de identificar cuáles son estas áreas que no están muy adecuadas. Es decir, por ejemplo, el niño no está aprendiendo la lectoescritura, ¿por qué? ¿Qué impedimento tiene o qué barrera está enfrente de él? ¿No? A lo mejor no está pudiendo copiar porque simplemente no ve. Entonces hay que partir primero de esta cuestión muy básica, ¿no? El niño ve, el niño escucha, ¿no? Y eso ya sería una primera parte, ¿no? Si el niño no ve,
y ya usa lentes, pues ya va a ser una manera de estimular estas funciones. Si el niño no escucha, pues necesitamos identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si ya después vemos que es una cuestión más bien de senso-percepción, entonces tenemos que apoyarnos, ¿no? Si, por ejemplo, a nivel nóxico, el niño está teniendo una mayor dificultad en la parte, digamos, auditiva, pues vamos a tener que usar elementos visuales para apoyar esta parte auditiva, ¿sí? Es decir, como que tenemos que compensar muchos de los elementos que no está pudiendo lograr para poder hacer esta identificación. De cada una de estas circunstancias, por ejemplo, en las praxias, que a veces parecen como que más fáciles, pero las praxias al final de cuentas tienen que ver con que nosotros desde muy chiquitos, y les digo sobre todo las escuelas particulares, están muy preocupados, ¿no? Por el desarrollo de la lectoescritura y se olvidan de todos los aspectos motores. Entonces, si el niño tuvo ya problemas desde para sentarse, para pararse, para caminar y lo hizo de manera retrasada, ¿no? Pues ya cuando llega a la escuela primaria, sobre todo, pues requiere finalmente ver si tiene ahora sí que un desarrollo motor adecuado, si se puede mover, si puede brincar, si puede saltar. Y a veces desde ahí se nos olvida, ¿no? Si tiene una lateralidad adecuada, si está pudiendo tener esta capacidad de identificar derecha y izquierda y si está pudiendo además poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces, la construcción, digamos, de estas funciones mentales, como decía mi maestra, ¿no? Es la función tiene un nacimiento orgánico, pero un desarrollo social. Entonces, si solamente estamos referidos a la parte cognitiva y estimular que se aprenda la A, la B y la C, y no desarrollamos estos aspectos motores también en los chicos, ¿no? Estos aspectos perceptuales desde otra perspectiva, pues finalmente no vamos a ayudar a que se vaya desarrollando. Por ejemplo, un niño no discrimina los sonidos que están a su alrededor, no puede identificar, por ejemplo, si estamos hablando de un coche o si estamos hablando de un avión o si estamos hablando de un tren. Si no hay una discriminación de estos elementos generales, pues mucho menos va a haber una discriminación de fonemas, ¿no? Entonces, la estimulación tiene que ver con que tenemos que ir de la mano con la construcción de este símbolo, ir viendo desde dónde este chico está alterado o desde dónde es que no está logrando lo que nosotros estamos viendo en este momento que está ya dentro del aula, ¿no? Y que al final de cuentas ya en este momento está presentando una dificultad, pero porque no desarrolló o esta parte de las praxias o a esta, digamos, de las noxias, o a lo mejor es el lenguaje el que está afectado y finalmente desde dónde es que está trabajando y necesitamos estar estimulando cada una de estas circunstancias. Les digo, afortunadamente mis compañeras que van a continuar en el desarrollo de esta telementoría, pues cada una de ellas va a hablar ya de estos elementos de manera muy particular. Por ejemplo, en el caso de los trastornos específicos del aprendizaje, pues ya van a identificar con mucha mayor claridad esto de qué manera se puede ir estimulando, ¿no? Para que ustedes tengan mejores resultados. Esta era una introducción general, pero de manera general, pues estamos refiriéndonos a esto. No sé, bueno, Dani. Sí, bueno, mira, hay una última y que creo que ya mencionaste que ya se irá profundizando, pero un breve ejemplo para que no se queden con la duda hoy sobre cómo se puede estimular las gnostias, por favor. Las noxias estamos hablando de todo lo que tiene que ver con lo visual, con lo auditivo, ¿no? Pero además también con lo vestibular y con todos estos otros elementos que de repente parece que sí consideramos, pero que no, realmente no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que finalmente cuando estamos dando o sea, cuando estamos tratando, digamos, de tener una enseñanza, por ejemplo, de la lectura, de la escritura, del cálculo, o sea, no solo nos apoyemos en cuestiones, por ejemplo, visuales, sino también en cuestiones visuales, en cuestiones auditivas, en cuestiones kinestésicas, es decir, si el niño toca, si el niño, por ejemplo, en el proceso de adquisición del número, ¿no? Lo hace simplemente a través de los signos, pues no va a ser tan significativo como que el niño primero pueda tocar, ¿no? Y hacer un conteo, ¿no? Pueda hacer
correspondencia uno a uno y que finalmente vaya encontrando, reconociendo, ¿no? Cada una de las cosas que están a su alrededor, ¿no? De manera perceptual y posteriormente ya desarrollar el símbolo, ¿no? O sea, entendamos que en la primera infancia los niños están en un pensamiento concreto. Ese pensamiento concreto tiene que estimularse tanto a través de lo visual como a través de las cuestiones auditivas y que todas estas áreas en conjunto nos van a permitir tener un mejor desempeño, específicamente en lo visual. Si yo quiero enseñarles, ¿no?, a que se aprendan la A, finalmente, pues sí, les puedo poner de muchos colores, de muchas formas la cuestión de la A, pero también voy a tener que asociarla con algo como, por ejemplo, dibujos que empiecen con esa figura, con esa letra, y con eso finalmente ya estoy apoyando de manera visual esta adquisición y se va volviendo más significativa. Si yo además esto lo acompaño, digamos, de cuestiones auditivas y que el niño pueda discriminar esos sonidos, pues finalmente va a ser todavía más significativo. Es decir, les digo, no solamente tenemos que, ahora sí que privilegiar una situación mental o de lenguaje por estas otras situaciones sensoperceptuales para que el niño logre avanzar. Bueno, creo que ya las hice más bolas, pero les digo, en general, creo que al final de cuentas va a quedar como más claro, les digo, en la medida que finalmente mis compañeras vayan pasando, porque se va a hablar, les digo, de lenguaje, se va a hablar de aprendizaje como tal, se va a hablar en la discapacidad intelectual y, digamos, como en las otras afectaciones y de qué manera esto se va a ir viendo en cada uno de ellos. Al Gracias. contrario, maestra Lupita, ha sido muy clara la ponencia y creo que más bien esto es un poco calentar motores para poder estar como con más dudas, ¿no? Respecto a las próximas ponencias. Ustedes tienen el programa, ahí van a ir viendo los próximos temas que vamos a estar revisando. Así que muchísimas gracias y también a nombre de la doctora Paulina Vázquez, la directora del área que se encarga de estas telementorías, pues les mandamos un abrazo. Recuerden pasar su asistencia, ya la tienen en el chat, entonces por favor no lo olviden para poder